Algunos enemigos de FARC, enemigos de la paz de Colombia y el continente, tratando de hacer ver que la decisión que se tomó en cabeza de todas las FARC, porque no fueron 4 o 5 personas, que fue una decisión errada. Y entonces hasta tal punto que cuando a mí me salen con el cuento, yo digo, el mejor error que hubiéramos podido cometer nosotros en los últimos tiempos fue haber firmado el acuerdo de paz, porque nos permite hacer una radiografía de lo que realmente somos, no solamente como FARC, sino como sociedad. Y ahí ya hemos hecho muchas reflexiones. ¿Por qué digo yo que el mejor error? Porque sencillamente a nosotros se nos impuso la guerra. Entonces, así como nos impusieron la guerra, nosotros estamos diciendo vamos a imponerle la paz ahora al Estado. Pues para mí la familia es, muchas veces hasta los mismos amigos pueden ser familia de uno, porque muchas veces por los problemas que tienen las personas, uno busca en otras personas que no pueden ser familia de sangre, pero pueden ser familia de corazón. Entonces yo pienso que todos podemos ser familia, una familia se conforma por la persona, por el ser, por lo que son. Mi papá vivía en una zona muy caliente, donde ya habían asesinado a casi todos los campesinos, amigos de él. Nosotros vivíamos en mediaciones de Llanitos y Río Claro. En esas faldas de Llanitos vivíamos nosotros. Y vivíamos en finca de un cuñado de mi mamá, y él era muy conservador, bastante conservador. Imagínense, y viviendo ahí con un cuñado y lo trataba mal que porque era liberal. La vez que un tiempo me le perdí, duré 5 años que no nos miramos con él. Con mi mamá sí duré 17 años y con el resto de la familia duré 17 años y ya, yo me vine siendo pues, muy pelado del rancho, de la casa. Pues realmente me regalaron en el caserío donde yo vivía, fue como un regalo que me hicieron como la guerrilla, porque yo era muy tremendo desde niño, era tan terrible que no me soportaban en el caserío. Y nos llevaban para otros cafetales y mi papá arreglaba niditos para nosotros y nos metía bajo los palos de café. Mi papá era un señor alto, fornido, gordo, pues, y cuando yo fui a visitarlo la última vez lo encontré muy delgado y le pregunté que por qué estaba así, que si no estaba comiendo bien, y me dijo, no, es que estoy muy preocupada porque están matando mucho la gente de la región, han matado muchos campesinos y yo guardo una navajita para defenderme cuando me toque a mí. Y entonces él comenzó ya como a meter en psicología. Pues véngase conmigo, usted aquí no lo quieren aquí. Usted aquí para ellos es un completo demonio. Entonces, si usted se viene conmigo, yo lo voy a cuidar como si estuviera mi propio hijo. Y nada le va a pasar mientras yo esté vivo en el grupo. Pues mi papá fue militar, policía. Las historias que él cuenta o que él contaba, ya mi papá no está aquí. Digamos que en esa época, pues mi papá murió hace 2 años y murió de 83 años, entonces si nos devolvemos atrás, cuando él inició siendo militar, él contaba de, pues en esa época lógicamente no se llamaba guerrilla, sino que decían chuzumeros o bueno, no sé. Pues yo en un comienzo no tenía en la cabeza pues, ser guerrillero ni nada de eso. De hecho mi papá fue policía, él antes de que lo asesinaran, él cuando lo asesinaron tenía unos pocos años de haberse retirado de la policía y el ideario de uno en la cabeza era como otro, más bien sí querer seguir uno como el ejemplo del padre, que yo también quería ser de la institución castrense, digámoslo así, ser un policía, ser algo así. Porque mi papá era una persona muy aferrada al campo y a lo que había construido él en su vida. Y decía que él de la finca no se salía, que si a él lo iban a amenazar para que él se saliera, que él prefería que lo mataran. Pues indiscutiblemente en el caso mío, yo creo que el primer recuerdo que tengo sobre la violencia es el asesinato de mi padre. Es que cuando él lo asesinan fue el 5 de marzo del año 89. Yo apenas iba a cumplir 9 años de edad y a él lo asesinan en la casa.
y entonces nosotros tenemos que salir los 4 hermanos y desfilar por el sitio donde él había caído asesinado y otro compañero de él quedó herido, incluso quedó cuadrapléjico después de eso. Lo más berraco es que después mi mamá recibe amenazas. Tenía como 10 años en ese entonces. Yo tenía por ahí unos 7 añitos, yo no me recuerdo muy bien de mi padre. No, mi mamá es que me dice cómo era él y toda esa situación, pero yo no recuerdo bien. Bueno, él era un líder comunitario de toda la vida. Recuerdo que de la mano me llevaba a hacer campañas y me hablaba del presidente de turno y me comentaba un poco la dinámica. Y eso le amaneció a mi papá debajo de la puerta 3, 4 boletas. Rojo, yo no sé qué de dónde, si no te vas de aquí te morís. Que tenía que ser el pobre viejito, pues era muchacho. Y muchas veces sentíamos los tiros en la casa. Y mi papá apenas nos hacía los oídos así, nos tapaba los oídos. Mi primer recuerdo en la infancia fue la desaparición de mi padre cuando apenas estaba comenzando a hacer como uso de razón. Estaba muy niña, por ahí unos 7 años tenía cuando mi padre fue desaparecido. Y nunca supimos cómo se lo desaparecieron, pero nunca supimos qué pasó, a dónde lo dejaron, ni nada. Y pues esta es la hora que nosotros somos huérfanos de padre. Desde que yo entré al grupo fue para mí como un papá para mí, como me lo había dicho, muy responsable, no permitía que nadie pues, me hiciera daño en el grupo. Él fue asesinado, al parecer producto de que había hecho un negocio, que fue un mal negocio hecho con un cartel de esos carteles que se dedican a traficar con tierras y propiedades en la ciudad, no sé cómo les llaman a eso. Cuando termino mi espacio como comunero, le digo a mi papá, quiero ser concejal de Manizales, pero sin su apoyo imposible, y me dice, cuente conmigo, en 10 años. Que en 10 años yo quiero ya. Mire, no tiene aún el bagaje suficiente, hijo, para que sea concejal, yo lo apoyo en 10 años. Pero a partir de ese momento mi papá empezó a mostrarme que todas mis acciones tenía que irlas llevando como para buscar en algún momento ese espacio. Y efectivamente, yo no sé si fue curiosidad o qué, la oportunidad se me dio de 10 años después de aspirar al Consejo de Manizales. Vuelvo y repito, cuando eso ya era conductor, pero en la alcaldía de Manizales, yo ya era, y tomo pues, la decisión de aspirar al Consejo. Yo lo he visto a él como un papá para mí, me coloqué también como a llorar ahí también con él, a llorarle, o sea, porque daba tantas las cosas que yo había pasado junto con él, man, que la emoción me ganó. Él contaba pues una historia a nivel personal de que una vez los mandaron con un tipo de estos, con un señor de estos que estaba pues en digámoslo así, en la guerrilla, pues por decirlo. Y él no sabía, él estaba en el ejército en esa época, él no sabía que los otros 2 compañeros, la idea de ellos era matar a ese señor. Y bueno, dice que en un lugar lo soltaron y que le dijeron, corra, va, escápese, váyase, que lo vamos a soltar. Y los otros 2 compañeros le dispararon a ese señor. Dice mi papá que para él eso fue muy tremendo porque pues él no esperaba semejante situación, que pues, pensaban que ese tipo lo iban a llevar simplemente a otra cárcel, a otro lugar. Y entonces se les complicó un poquito el asunto. Pues fueron investigados, casi los meten a la cárcel. Bueno, los otros 2 señores, después de tanto investigar, los metieron a la cárcel. Los otros 2 compañeros, pero mi papá estuvo implicado en eso. A él le llevaron a un señor arrodillado allá a que lo reconocieran y lo soltaron y lo hicieron seguir caminando arrodillado, o sea, seguir arrodillado y lo mataron delante de él. Entonces, él tuvo que vivir muchas cosas y él... Mi papá se iba asomando con mañita, poniendo cuidado por debajo de los palos de café, que no fuera a haber nadie esperándolo. Y venía y abría la casa y entonces ya le decía a mi mamá, entre mija, aquí no hay nadie. Pero vaya, recoja 3, 4 boletas hay. Que por este par de cruces, que si no te vas te morís. Y le pintaban 3 cruces con el lápiz en la boleta. Es una vida muy dura.
Y entonces así, entonces me dijo, no, perdóname, pero yo no puedo proteger más. Vaya y entréguese. Mire el momento que usted pueda entregarse y se entregue. Y entonces llegué. Y cuando él se percata de que había hecho un negocio con unas personas que andaban en ese cuento, las personas entonces se supone que como retaliación a que él se hubiese dado cuenta de cómo estaba funcionando ese negocio, sencillamente decidieron asesinarlo. Mi papá tenía una finca, un pedazo de tierra, pues él tenía una finca pero muy adentro, pero en toda la orilla de la carretera tenía un pedazo de tierra donde él tenía como una especie de paraderito. Pasaban los camioneros y los buceteros y lo saludaban, vendía canastos, quesos, de todo. Y lo querían mucho. Y de un momento a otro, cuando los paramilitares se asentaron en esa región, le dijeron que tenía que cerrar la tienda porque si él mercaba más de 50.000 pesos era porque iba a llevar víveres para provisionar a la guerrilla. Entonces él tuvo que cerrar la tienda. Pero de un momento a otro le dijeron, puede abrirla. Y él la abrió y surtió, y en esos días lo mataron. Doralice Osorio de Amaya, va a ser 16 años. Y eso hace que nos desplazaron a nosotros, de Salamina, Caldas. Mi nombre es Luis Alberto Tenorio Martínez, me dedico a trabajar, soy de Barbacoa, Nariño, en Barbacoas. Luz María Osorio, Restrepo. Y yo soy ante todo madre de familia. Tengo 2 hermosas niñas y vivo acá en Manizales hace 25 años, pero vengo de Dios. Alexander Ballesteros Gallego, jubilado de la policía, trabajé 20 años en la institución. Bueno, mi nombre es Ángela Salazar, soy de acá del departamento de Caldas, de la ciudad de Manizales. Soy médica veterinaria y zootecnista, egresada de la Universidad de Caldas, hija de campesinos sin tierra. Doctor Jaime Ríos Marín, soy jubilado de la Policía Nacional y en este momento me dedico a ejercer el derecho como abogado litigante. Mi nombre es Jorge Alberto Betancur, concejal del Centro Democrático de la ciudad de Manizales. Soy administrador público. Mi nombre es Lilia Viviana Cortés Cárdenas, yo vivo en el barrio El Nevado. Mi profesión pues soy técnica en mesa y bar, pero pues en el momento tengo este negocio y soy presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Nevado. Bueno, mi nombre es Gladys del Socorro Barco Bermúdez. Mi nombre de pila es Diego Fernández Tobar y mi nombre de pala y trinchera, como decimos nosotros, es Federico Montes, es lo que se dice como el nombre de guerra. Yo ingresé del todo a FARC a comienzos del año 2000, tenía 19 años en ese momento. Ingresé al bloque sur en el frente 14, en área de San Vicente del Caguán. Diego Valencia, el nombre María. El propio es Reinaldo Martínez. Mi nombre completo es Sandra González Sanabria. Yo inicié la FARC con un nombre, con Adriana. A los pocos años me cambié el nombre a Franci y después con los años llegó otra Franci y entonces yo no peleé porque lo cambiaron a ella, y después yo luché porque me colocaran el nombre de Exi en honor a una general rusa que participó o ayudó a dirigir el ejército ruso como despuesitos de la Segunda Guerra Mundial. La muerte de él fue un engaño. A él lo mandaron a hacer un mandado a Mutatá y cuando venía de Mutatá lo bajaron del camión. Y él cuando venía en el camión vio que venía una moto siguiéndolo y él le dijo al conductor, aquí me van a bajar. Yo sé que aquí me van a bajar porque nos vienen siguiendo. O es por usted o soy yo. Y claro, precisamente llegaron en la cédula, lo bajaron. El señor conductor vio cuando lo mataron y fue muy triste porque mi papá era muy buen amigo de todos los conductores, lo querían mucho. Y él tener que ver que lo mataban y le dijeron, piérdase si no lo matamos a usted también. Y el señor llegó llorando al pueblo a contarle a mi hermana que ahí había tenido que dejar a mi papá, que lo habían matado, le habían dado 5 tiros y que lo habían hecho subir, que mi papá antes de bajarse se había echado la bendición y le había dicho, avísele a mi muchacha que aquí me bajaron.
Entonces pues a partir de ahí mi mamá pues se perdió como el sentido de la familia, pues de estar pendiente de nosotros, sino que se dedicó a buscar a mi papá por todas partes, por todo el país, por todo el Huila, Neiva, por cementerios, por hospitales, pues buscando por el río Magdalena, buscando si de pronto lo hubieran tirado al río Magdalena, y pues nunca lo encontró. Y pues yo pienso que ahí se acabó como la familia o el hogar de padre, madre, hijos, porque pues en ese momento ya mi mamá nos abandonó casi 2 años. Y es como nosotros cada uno marcamos este destino, el destino de ingresar a las FARC, porque mi hermano fue el primero que se vino a las FARC. No, bueno, pues yo me gradué como médica veterinaria, estuve trabajando algunos años, pero eran trabajos de prestación de servicios, entonces me resultaban contratos de 2, 3 meses, 5 meses, y luego estaba 5 meses sin trabajo, no pude ahorrar porque en esos otros meses que estaba sin trabajo pues se terminaba uno gastando lo que había ganado. Y en uno de esos trabajos tuve la oportunidad de conocer a la guerrilla en la zona montañosa de la Cordillera Central. El contrato era de 3 meses, era algo muy puntual para hacer algo que tenía que ver con la zona de amortiguación del Parque Natural Las Hermosas. Y bueno, yo terminé en una de esas salidas de campo del trabajo, me recogieron en una camioneta guerrilleros. Y bueno, yo me fui charlando con ellos hasta el pueblito donde tenía que ir, y pues me gustó como lo que ellos pensaban, porque era casi lo mismo que yo pensaba, pues frente a la igualdad, a la desigualdad del país, a la falta de oportunidades. Pues yo recorrí mucho los campos de Colombia y sé cómo se vive en el campo de Colombia, y pues coincidíamos como en muchas cosas, y dije, no, me ingreso, o sea, yo acá puedo aportar, y me ingresé a uno de los frentes del suroccidente colombiano. Ya allá estuve o sea, durante mi instancia en la guerrilla, en el conflicto armado, estuve en el departamento del Cauca. Ya cuando inició el proceso de paz en La Habana, entonces nos empezaron como a reagrupar a diferentes frentes. A mí me mandaron para la zona montañosa de Tuluá, y de allí después nos unieron con un frente del Tolima, y nos tocó desplazarnos hasta Gaitania, donde se encuentra actualmente un espacio territorial de capacitación y reincorporación. Yo ingresé pues que a los 15 años, pero pues ya estaba haciendo iba en mitad de octavo, o sea, como por una Semana Santa ingresé. Un guerrillero que se le voló a Karina, se jugó con 5 fusiles, 2 radios de comunicaciones y se entregó en Samaná. Ese muchacho tenía 16, 17 años. La policía lo tuvo en la Sijín por ahí 2 meses. Después se lo entregaron al ejército. Y después estuvo patrullando con el ejército varios meses también. Y el muchacho con la tropa se volvió adicto a las drogas. Y después de que estaba adicto lo tiraron a la calle. Y el muchacho era un mendigo. Muchas veces me encontré con él y él me decía que el interés más grande que él tenía era que su mamá supieran que él estaba vivo y que él no estaba muerto. Pero era incapaz de salir del mundo de las drogas en que lo dejaron someter. Y fue el manejo que le dieron a ese joven, a ese niño en ese entonces, frente a lo que estaba en el conflicto. ¿Cómo le parece que mataron por allá, en otra vereda muy lejos? Mataron un matrimonio, los guerrilleros. Y fue uno de esos a mi casa y me dijo, ¿a usted le gusta contar las cosas? Y yo, no, señor. A mí no me gusta, pase lo que pase, a mí no me importa. Es que uno ya está advertido, esa gente por ahí no puede ponerse a engrandecer chisme ni nada. Y dijo, porque si no le pasa lo que le pasó al matrimonio de por allá de... ¿Cómo se llama eso? La cubana. Y yo, ¿qué le pasó al matrimonio? Y dijo, se pusieron de sapo y los pelamos. Los pelaron a las 6 de la tarde. Y dije, yo hay que pesar. No fue malo que dijo. Bueno, entonces, esa gente se fue. Como a los 8 días, ¡ay! Yo rondada ahí como de 18 guerrilleros.
y uno que era jefe que le decían Rojas. Serio conmigo, haciéndome feo. Y yo, Santísima Trinidad, ¿pero qué pasó? Y entraron con un hombre, un masquinazo así, gordo, alto, joven. Y ese hombre no me saludó ni nada, sino que fue pasando para la sala y se me sentó en la sala. Entonces yo me fui para la cocina y les dije yo, ¿desean tomar un tinto? Y ese Rojas no me quiso recibir, y era haciéndome feo. Y los otros sí me recibieron tinto y se reían. Y yo, aquí hay una burla para mí. Le dije, pero, ¿qué hago yo? No. Y resulta que me dijo, vaya a conversar con ese que estaba en la sala. Y yo, ¿qué tengo que conversar con él? Yo no tengo nada. Dijo que vaya. Salí y me fui. Y yo, oiga, ¿yo qué tengo que conversar con usted? Me dijo, nada. Y se me clavó a mirarme. Me dijo, no, usted no tiene que decir nada. Yo le estoy leyendo hasta el pensamiento. Le dije yo, qué bien. Pero si no está leyendo que nos están perjudicando. Y le dio risa. Dijo, sí, le estoy leyendo que ya tiene rabia. Así me fue diciendo. Le dije, que no le va a dar rabia que estén juzgando a uno sin estar haciendo uno nada, y uno aquí está atemorizado por ustedes. Así no les guste, pero les estoy diciendo la verdad. Me dijo, ¿usted por qué me dice la verdad? Y yo, porque por la verdad murió Cristo. Si pues me tengo que morir, me muero. Me dijo, no se enoje. Cuando se fue pasando ese Rojas y dijo, ¿por qué está enojada? Y le dije yo, porque sí, porque me tienen toda amedrentada. ¿Y yo qué he hecho? Servirles. Y entonces le dije yo, pero como ustedes, si la madre de ustedes se ríe, creen que es que los está traicionando y con eso tienen para dispararle, hagan lo que quieran conmigo. Y ahí mismo el tipo ese le dijo, no, mijitos, están fuera de noticias. Y ella no me ha dicho nada. Ellos iban por ahí cada 3 o 4 meses a mi casa. ¿Y cómo me parece que fue que hubo un bandido ahí que se fue? ¿Cómo me parece? Me cuenta a mí. Y ahí se va y le dice a todos los que estaban juntos, yo, la señora de arriba sabe la muerte de los que matamos en la Tierra Fría. Entonces pues se enojó Rojas, que era el patrón de ellos. Dijo, ¿cómo que sabe? Sí, ve. Y era que este mugre era un infiltrado. Era uno de la SIJIN. Estaba infiltrado entre la guerrilla. A nosotros no nos trajeron aquí a Manizales también como guerrilleros, al alcalde, al secretario, a un señor que compraba café, que a ese sí lo mataron, a un don Alirio. Trajeron 4 choferes, trajeron el viejo, me trajeron a mí. Y yo, como era inocente y como yo no soy de las que me trago el pito, mijito, ni tan fácil, no, yo no me asusto tan fácil. Y toda esa gente, ay, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Y yo, tranquilos, que a uno le toca la muerte cuando menos pensó, pero no se preocupen. Y entonces me dijeron, ay, Dios mío, ¿en qué fue que nos metimos? ¿En qué camisa nos metimos? Y dijo, pues, y yo, no nos hemos metido en ninguna camisa. Y otros decían, no, nos metimos en la camisa de 7 bares. Y ustedes, que son vos, ¿qué han hecho? ¿A quién han matado ustedes? A nadie. Ay, Señor bendito. Todos lloraban. Uno traído por... Oiga, nos trajeron, como les dije yo, y les dio mucha risa, y como digo yo, un juez que había chiquitico así. Él era pequeñito, pero lo que se diga, un juez bello, hermoso, de corazón. Dijo, que nosotros, ¿por qué habíamos encubrido la guerrilla? Y yo, ¿y a ustedes quién les dijo que yo lo había encubrido? Cuando me vieron. Y habían traído ese mugre, ese desgraciado había tomado chocolate en mi casa, había tomado el algo. Y digo, ¿cómo le parece que es que fue? Allá nos dio algo. Y ahí mismo le dije yo, tan cobarde. Si fueras hombre, no te habías infiltrado así. Lo que sos es un cobarde. ¿Y yo por qué cobarde? Le dije, porque se fue a traer chismes. No fuiste capaz de decir la verdad. Que arrimaste a mi casa a jartar algo porque tenías hambre. Y me pediste algo.
Y entonces ahí mismo dijo el juez, ¿y usted por qué le dio algo? Y le dijo, señor juez, que usted se vaya para una finca que tenga su temperadero porque lo tienen, porque están ganándole plata aquí al gobierno, chavos. No nos defienden a los campesinos porque les da miedo de toda esta gente que hay por allá. ¿Ah? Y me dijo, ¿y usted por qué me dijo eso? Y yo, porque es así. ¿Por qué no van a favorecer el campesino, que es el que les entra la tragadera a ustedes aquí sentados? Ah, que la vamos a llevar para la brigada de Armenia, o yo no sé dónde sería eso. Le digo, llévame, no me da miedo. Y dice ese juez, camina a ver a investigarla. Cuando se paran Poloncho, que fue el que fue allá, y como ese infiltrado ya le había dicho que estábamos nosotros, que con la guerrilla, es que porque les estábamos dando de comer. Entonces les dije yo, sí, se les dio panela, se les dio revuelto, se les dio yucas, para que hicieran de comer por allá donde fuera, porque nosotros no andábamos tras de ellos, pero iban y nos pedían. ¿Y ustedes por qué no fueron a favorecernos a nosotros que no diéramos ese revuelto ni esa panela, que era guerrilla? ¿Por qué no nos dijeron? ¿Ah? Todo el que trajeron aquí son inocentes. No tan buenos los zapatos, que usted no ha cogido a nadie. Es que porque trae a toda esa gente, yo le dije yo, es el guapura suya, tráese a los campesinos que no han hecho nada. Y llevar una cantidad de ejército. Nosotros veníamos en el medio de 90 soldados. Siendo conductor de la territorial de salud, me enviaron al puesto de salud y no me dijeron nada. Al puesto de salud de San Diego, Samaná. Yo arranqué, me fui. Cuando llegó allá, yo no sabía si era ejército, que era eso tan horrible. Cuadré el carro, me fui a una vuelta y aparecieron por ahí. Que esto está raro, nadie me dijo. Y después una señora me llamó, que si le puede llevar este pollo arriba, no, yo fui yo. Y resulta que esos eran paramilitares. Entonces me bajan del carro un poco mirando feo. Y yo, ay Dios, pues nunca me dijeron qué. No sabía realmente por las botas, pero no sabía si eran guerrilleros, soldados, paramilitares, no tenía ni idea. Entro y estaba un señor muy... Y llega y me dice, ¿usted qué hay por acá? Y yo, no, claro, la territorial. Ah, bueno, mucho juicio, mucho cuidado, no ha visto nada, no queremos que comenten nada, obligan a hablar con mucha gente, se va y se encierra temprano y evítese como, bueno señor, cogí el carro de la territorial, guardé eso en el puesto de salud y me encerré. Pero sí tuve pues contacto con personal y les preguntaba, pero ¿cuál es el afán de defender con la vida? Yo veía chamizos, de verdad, yo no veía ni palos de café, ni plátano, ni nada, entonces, un monte. Y me explicaban que quien controla el casco urbano controla el negocio de la coca. Eso es una explicación, no necesité más. Entonces, esa era la razón de ser, de controlar esos sectores, con su vida. Carlos se hizo matar, porque él veía que él nos explicaba por qué al ejército entraban paramilitares y salían como Pedro por su casa. Se supone que el ejército está para cuidar a la sociedad civil y los paramilitares son un grupo de personas que le están haciendo daño a la sociedad civil. ¿Qué hacía el ejército con los paramilitares? Porque entraban y salían del batallón donde él estaba o de la base donde él estaba como si nada, y por qué los altos mandos militares salían con ellos, y por qué a veces entraban personas y después salían bultos. En medio de tantas dificultades, porque nosotros a partir de la pérdida de mi padre a los 2 años, a los 3 años, ya tenía como 11 años, a nosotros nos quemó la casa del ejército. Estábamos todos en la casa y el ejército y le echó gasolina y le echó candela, porque eso era la guerrilla y era la casita que mi papá nos había dejado. Y volvimos y quedamos en la calle, con una mano adelante y otra atrás. Salvamos las vidas porque pudimos salir. Entonces todo eso, mi mamá decía que contra ella era una persecución, pues por todo lo que estaba pasando. Y todo eso nos acumuló muchas cosas y son recuerdos que uno nunca se le olvida porque son los sufrimientos que uno tiene desde la casa. Y eso hace de que uno aquí se aferre mucho a esta lucha y que uno tampoco tenga de qué orgullecerse en nada, porque a uno le ha tocado sufrir mucho. Yo pienso que la vida de nosotros ha sido una vida muy trágica, muy sufrida, y como hay muchas personas también que les ha tocado.
y pues eso hace de que uno tal vez eso se haya uno enamorado y aquí coja afinidad, porque pues uno hace mira de que todas las veces se cometen atrocidades, y cada vez que ocurre una atrocidad por la institución o la fuerza militar, uno dice, ha sido una política, una costumbre, porque uno ya le ha tocado vivir en carne propia. Exactamente, empecé como líder en el barrio en el 2013, pues me orilló a ser líder la muerte de mi hermano, porque veía que en el barrio no había pues como líderes que hicieran algo por los muchachos. Entonces empezó una serie de sucesos que empezó una línea imaginaria donde los muchachos empezaron a matar por nada. Entonces dentro de esos, uno de los muertos fue mi hermano, Miguel Ángel Cortés, y yo decidí meterme a la Junta de Acción Comunal porque yo dije, yo tengo que hacer algo. Nosotros ya veníamos con temor porque a nosotros se nos perdió un hermano en el ejército, se nos desapareció. Y desafortunadamente ese hermano que se desapareció en el ejército, como eran dos que se habían ido a prestar el servicio militar, ese puso la queja de la desaparición de mi hermano, entonces empezaron a llegar amenazas tanto a él como a la familia. Entonces nosotros muchas veces pensamos que de pronto lo de mi papá tuvo algún enlace con eso, o como no. Entonces teníamos muchos temores y nunca denunciamos. Pero mi hermana, allá fue a una comisión de los derechos humanos y le dijo que tenía que denunciar, que contara qué les había pasado. Entonces ella contó y a partir de ahí toda la familia quedó incluida dentro de la declaración y empezaron a exigirnos a nosotros que teníamos que declarar en cada punto que estuviera. Mis otros hermanos tenían como una especie de bailaderito, rumbeaderito en un barriecito de allá de Aveiva y resulta que allá iban paramilitares, guerrilleros. Entonces ya empezaron a llegar amenazas que si ellos querían que les pasara lo mismo que al papá, o que si no les había dolido lo que nos había pasado con el papá. Entonces ya ellos se vinieron y dejaron eso también se dejó, pues ya eso como que se vendió a otra persona, pero estuvo mucho tiempo solo. Entonces, en este momento en mi pueblo no está sino dos hermanos. En este momento en mi pueblo tenemos la finca que dejó mi papá, el pedacito de tierra donde teníamos la tienda nos la quitó el dueño de la finca, el nuevo dueño de la finca, aduciendo que como no la trabajábamos, que como no estábamos allá, que esa finca era de él, ese pedazo le correspondía a él y que el Estado se la había devuelto a él. Bueno, esa es otra vulneración de nuestros derechos. El año pasado me doy cuenta, mi papá había sembrado mucha madera en la finca que él tenía más allá, más adentro, y el año pasado me di cuenta que se nos estaban robando la madera. Pero no podemos hacer nada. Yo me di cuenta el año pasado que el pedazo de tierra nos lo habían quitado porque yo fui a pedir el impuesto, porque a nosotros nos llegaba un impuesto carísimo. Nos llegaba un impuesto más caro por el pedacito de tierra que estaba al borde de la carretera que por la propia finca. Entonces yo dije, no, yo quiero ir a ver qué puedo hacer con esos impuestos, saber cómo los podemos arreglar o exigirle al Estado que nos condone los impuestos mientras que pues pasa todo esto. Y cuando fui me sorprendí altamente porque la funcionaria me dijo, es que como ustedes no utilizaron eso, y eso era un terreno baldío, y eso era un terreno que nadie lo tocaba, el Estado simplemente quita otra vez los terrenos. Decían algo lógico, el Estado no se pueden poner a esperar a que venga el Estado a hacerle porque nunca va a venir. Y si vienen, o sea, iban y regularmente iban era a atropellarlo. Yo he conocido una policía de que encontraban a un borrachito, un campesino borracho con una peguilla amarrada a la cintura y los miré dándole un bolillo, sencillamente porque yo mismo estaba mirando en el procedimiento, estaba pequeño, pero ya queda eso en la memoria. Y un campesino que se iba desplazando y sencillamente lo cogen y le dan un bolillo por alegría, porque iba borracho y porque llevaba una peguilla amarrada en el cinturón. Y bueno, duré un periodo de tiempo
donde ya ellos me preguntaron o me pedían favores. Hombre, Chino, hazme un favor, ayúdenos a conseguir unos racimos de plátano, o vaya y nos puede hacer un favor y nos trae tal cosa de la tienda. Y hombre, después de que le pidan un favor bien pedido, cualquiera lo hace. ¿Sí o no? Sí, a diferencia de que llegan a imponerle a uno. Yo no tenía 8 años y en una recogida el ejército me puso contra la pared y me requisó simplemente porque querían requisar a mi papá y porque, no sé, me dijeron que pusiera contra la pared. Yo era un chino. Yo creo que eso es ilógico. Yo les levanté los hombros y me cogieron y me colocaron contra la pared y me requisaron. Es una violación de los derechos como niño. Sí, es una violación. O sea, yo me sentí vulnerado y no tuve que hacer eso conmigo. Entonces uno empieza a tener esa impresión de que lo que es la fuerza pública y empieza a conocer esa otra panorámica, esa otra situación de cómo proceden, cómo viven, qué plantean, y uno empieza a sentir esa simpatía por las FARC. Y así empecé yo. Luego iniciamos, empecé haciendo favores, luego empecé a integrar, a hacer milicia, a conocer los documentos de FARC y todo eso. Fue muy duro para mi mamá. Entonces mi mamá, bueno, ella sentía que había persecución como por el ejército, la policía, tenía como esa desconfianza de que a ella le pudiera pasar algo también. Y aparte de eso, tenía la situación de que otro muchacho había ingresado que no lo había podido rescatar. Entonces ella agarró ese desespero con nosotros de comenzarnos a mandar donde las hermanas de mi papá. Y entonces como las hermanas de mi papá pues también nos utilizan, porque yo estudiaba y pues quería continuar el estudio después de la primaria, y mi tía, una tía que tenía, pues ni sé si vivirá o no vivirá, ella dijo, no, pues yo me la llevo y la pongo a estudiar. Y mi mamá me mandó con ella, y resulta que en esa mi tía pues tuvo unos gemelos, y no, a mí me tocó que dedicarme a ayudar a cuidar a esos niños. O sea, la situación del estudio a mí me costó muchísimo porque me tocó poderme ayudar a cuidar a esos niños. Hay que criárselos hasta cuando tenían 2 años. Y yo me aburrí muchísimo porque, pues, uno jovencito, eso para uno es aburridor, que haga un niño, así sea medio de la familia de uno, pero pues yo no tenía esa costumbre porque pues yo era la menor de la casa. De ahí me perfilé ya como dirigente estudiantil. Algunos me dieron como ese reconocimiento, y que el consejo estudiantil, entonces vaya a tomar para allá. De ahí del colegio, entonces, cuando yo estoy terminando el bachillerato, estamos con amenazas de grupo. Bueno, en el 95, 96 yo defino mi militancia en la Juventud Comunista. Ya empiezo yo como a meterme en esta vaina de la organización política, o sea, hago parte de la JUCO, y ya empiezo a reflexionar de que la vagancia no lo llevo a ningún lado, y digo, no, me voy a poner pilas en esto, y refuerzo mi liderazgo ya dedicándome un poco más al estudio. Y estando ahí, entonces, pues empiezo a moverme en muchos más escenarios, en los escenarios de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, en los escenarios de la lucha por muchas reivindicaciones que habían en ese momento. Ya venía la movilización de solidaridad de los estudiantes con otros sectores del país que estaban siendo privatizados, como por ejemplo Telecom en su época, bueno, y un montón de empresas públicas. Ese fin de década fue clave en el país en la privatización. Todavía hay muchos argumentos para movilizarse uno diariamente, y eso me fue generando, más que una habilidad para la marcha y para el tropel, una sensibilidad social, y era que no me quedaba solamente con la realidad de mi necesidad del pupitre, sino que también me daba cuenta de que cuando privatizaban la electrificadora del Huila, cuando privatizaban a Telecom, cuando privatizaban no sé qué, empezaban a salir muchos amigos, vecinos, parientes desplazados, sin oportunidades laborales, y se venían unas situaciones caóticas para muchas de las familias. O sea, se generaba un entorno social supremamente incómodo, y esa sensibilidad social lo ponía uno a formular ideas, ¿no? Y afortunadamente pues en el colegio donde yo estudié le enseñaban a uno muchas cosas que le servían a uno para decir, mire, ese es el país que necesitamos nosotros empezar a transformar. Lo desafortunado de eso, que fue en una movilización yo fui capturado por la policía. Tristemente me desencanté de la institución después de que 3 policías me encerraron en un calle a patearme. Yo tenía 16 años,
Después de eso me entregan a la Sijín, paso a los calabozos, allá nuevamente me patean y me torturan, y después de eso me sacan en Neiva en un rayito de sol de más o menos las 3 de la tarde y me sientan toda la tarde en una cancha de fútbol, en la estación de policía, en el comando de policía principal ahí en Neiva. Vienen los profesores, los padres de familia, nos reclaman, nos sueltan, pero después vienen las amenazas de grupos paramilitares, de que sencillamente nos van a matar. Y cuando estoy terminando el bachillerato, se nos lleva el tema del servicio militar obligatorio y entonces uno queda ya en un dilema. Ya había definido de que las fuerzas militares no iba a ir porque en esa época estaba el furor del paramilitarismo y en todas partes era evidente los vínculos y yo no iba a ser parte de una institución con esa trayectoria. La policía, que de pronto fue un sueño de la infancia, ya se había decantado en esos años por todo lo que había visto y por lo que había vivido. Entonces uno decía, la guerra no puede ser pues la opción, pero como el servicio militar es obligatorio, entonces cuando me dicen usted tiene que irse a pagar servicio, entonces yo digo pues sencillo, si me toca tomar un arma yo lo voy a tomar al lado del que considero es el justo en este caso. Y motivado por las amenazas, motivado por las situaciones que están viviendo, terminé diciendo yo me voy para las FARC. Y ahí fue donde dije, me vengo y me vine para acá, para las FARC. No me pude graduar porque sencillamente tenía cierto liderazgo y todo el mundo en el colegio siempre es como el boom quien va a echarse el discurso el día del grado, ¿no? Y entonces todo el mundo decía que si nos íbamos a graduar, pues que me daban la posibilidad a mí de echarme el discurso. Y entonces me dijeron de que yo había perdido unos logros, porque ya hablaban de esos tales logros en sistemas, en informática. Me dijeron, usted no me puede graduar. Y yo, pero ¿cómo? Si es que esa no es una materia definitiva. No había motivo para que le dijeran, usted no se puede graduar. Entonces la actitud de algunos sectores de la institución era no darnos el orgullo por ser revolucionarios de ir a la ceremonia de grado, que era quizás lo que uno toda la vida había buscado, poder llevar yo a mi mamá y decirle a mi mamá, en agradecimiento a toda la faena que usted hizo, ahí está el diploma de grado y tómesela. O sea, sentir que la madre de uno está orgullosa de ver que uno está haciendo un ejercicio. Desafortunadamente se me cortó esa posibilidad. Y tan pronto pasó la ceremonia de grado, fui y me presenté para la habilitación y me dijo, no hay problema, puede reclamar el cartón. Entonces con eso ratifiqué, yo dije, no, esto era más una vaina por frustrar realmente la ceremonia. No lo reclamé, yo me vine ya después mi mamá lo reclamó para tenerlo de recuerdo. Cuenta, pero realmente no hemos tenido una gran defensa, no hemos tenido como esa gran ayuda que digamos nosotros, porque la justicia aquí es muy lenta. Y cuando tenemos a alguien de parte de nuestra, nos lo cambian. Encontramos un fiscal que nos dijo, les voy a ayudar con el caso de su hermano, tenemos que hacerlo, y nosotros todos contentos pues porque él nos iba a ayudar, y lo cambiaron. Después nos citaron a esa fiscalía que a uno le da, realmente a uno le da como miedo ir a la fiscalía solo, porque yo no siento confianza en la fiscalía. O sea, en Antioquia la fiscalía ha tenido tantas cosas que no se siente confianza frente a ellos. Entonces, en cuanto a Carlos, no hemos tenido realmente como un juicio, no se ha tenido. Con mi papá nos pasó algo, la persona que mató a mi papá se acogió a Justicia y Paz. Creo que ya va a salir o ya salió. Pero mire, es tan triste que a nosotros nos dicen que a mi papá lo mató alias el alemán con Juliano de Tal, el burro, y después nos damos cuenta que el señor no sabía si había matado a mi papá o a otro Luis Eduardo. Entonces no hay claridad en los hechos. Si fue Luis Eduardo Osorio o fue Luis Eduardo Flores, porque en esos días asesinaron 2 Luis Eduardos. Entonces hay cosas muy confusas. Y yo pienso que él lo que hizo fue confesar para que le dieran los 8 años pero no hay realidad. Qué bueno sería que pudiéramos llevar ese caso a la JEP para que hubiera un análisis más avanzado, más especializado en el caso de mi papá. Pero pues hasta donde tengo conocimiento, los que se acogieron a Justicia y Paz no podrían entrar a la JEP. Entonces es algo que nos tiene atadas de pies y manos. ¿Qué nos tiene de pronto? Que de pronto se haga justicia. Es que mi papá era uno de los tantos campesinos de Urabá que fue ejecutado por las órdenes que se dieron desde los altos mandos militares en compañía con la chiquita Abraham. Entonces este abogado Jean Paul
interpuso una demanda ante la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos y nosotros tenemos una participación ahí esperando que de pronto del lado de allá se haga justicia, verdadera justicia, aunque sea más lenta que acá en Colombia, con el caso de mi papá. Y el juez se paró y le dijo, qué lástima que un muchacho tan joven, porque también había cumplido los 18 años, los cumplió en diciembre y lo capturaron, el homicidio fue el 26 de enero. Y lo capturaron a la semana, o sea que el muchacho tenía 18 años. Y mi hermano tenía 22. Yo trabajé desde el 2008, desde el 2001 hasta el 2008 en la comuna en temas de prevención y en temas de acompañamiento a la comunidad. Y siempre vimos el microtráfico en ese sector como un problema, lo que me obligaba a mí o a los policías que trabajaban a pasar informes para que la SIJIN, que era el órgano judicial, actuara de manera coercitiva para capturar o aprender a los expendedores. Pero casualmente pues nunca se dan esas capturas, esos allanamientos, esas búsquedas. Hubo un momento de coyuntura porque hubo unas retaliaciones por la pelea de la zona de las redes de microtráfico y se comenzaron a dar unas balaceras y unos muertos a raíz de esto, pero la administración se quedaba corta frente a ese tema porque el sector es muy cerrado, las calles son muy estrechas y es un sector difícil de manejar. Entonces nos preguntaban a nosotros que qué alternativas con el conocimiento que teníamos de la comunidad. Yo le planteaba a mi jefe, el mayor Peña, yo le decía que si era viable de sentarme con ellos y que qué tanto tenía yo el margen de moverme frente a ese tema. Me dijo, tiene todo el aval del alcalde, tiene todo el apoyo de la fiscalía para que entre a negociar. Y en las condiciones que sea, dijo, sí, lo importante es que paremos el conflicto. Yo fui casa por casa, conociéndolos desde hace muchos años, sabiendo que son familias, que tienen hijos, que son hijos del abuelo que también fue de microtráfico, porque esa zona de microtráfico lleva más de 50 años. Y les planteaba una alternativa diferente, una posibilidad de acogerse a un principio de oportunidad ante la justicia y poder gestionar con la administración pública de pronto algún tipo de maquila y con el SENA de pronto una capacitación para buscar alternativas diferentes, a lo cual ellos estuvieron muy receptivos. Y se citaron a una reunión con el alcalde, con el coronel, con la fiscalía. Todos acudieron, o sea, fueron alrededor de 50, 60 personas de varias familias que eran componentes de microtráfico. El alcalde se comprometió en hacer un seguimiento cada 15 días sobre el proceso. La fiscalía dijo que también iba a hacer unos procesos de preacuerdo o algún tipo de firma con esas familias. Hubo señalamientos e incluso confesiones muy serias en ese momento. La policía también se comprometió en cumplir con esa tarea. Eso fue el 30 de diciembre del 2008. El 31 estuvimos acercamientos, nos reunimos, tuvimos reuniones el 1, el 2. El 2 me llaman y me dicen que tengo una orden de trabajo para ir a asistir a las arrierías en ferias. Yo digo pues que estoy en el proceso, que vengo acompañado, no, que eso cualquiera lo puede hacer, otro uniformado, asignaron a otro uniformado y a mí me sacaron. Estando allá, alguien se me acerca, me dice, bueno, ¿usted sabe eso que pasó allá tan delicado? Yo, ¿qué pasó? Yo, no, la SIJIN entró, allanó todas las casas y capturó a todo el mundo. Pues para mí era imposible. Yo, pero ¿cómo? Si había un principio de oportunidad, si había un compromiso de la administración, de la policía, de la fiscalía. Me acerqué al sitio y sí, efectivamente habían capturado a todas las cabezas de familia y los habían judicializado. Muy a pesar de que muchos años yo había pedido una intervención judicial y nunca la hicieron, pero justo en el momento que se sentaron a dialogar y se hicieron en la entrega, justo en ese momento los capturan a todos. Yo fui y busqué al coronel. Él me insistía que eran delincuentes, yo le decía que había un principio de oportunidad y que había una verdadera intención de resocialización y de cambio de la realidad social que está viviendo, pero que para mí era una falta de respeto con ese uniforme y con lo que representa la policía, que para mí sigue siendo una función muy importante, que es el acercamiento directo del Estado con la comunidad. Y o puede ser represivo, o puede ser de acercamiento y puede trabajar muy bien. Cuento es que en últimas, de alguna manera comenzaron a atacarme y
y yo tuve varios enfrentamientos con él hasta que en algún momento yo le dije, no, yo no quiero portar más en el uniforme. No, estábamos pues en un tiroteo pues, que comenzó como a la 1 de la noche, de la medianoche ya, los cuales nosotros estábamos todavía todos, nosotros pues, en el campamento mío, pues despiertos, porque esa es como la orden. Y entonces no había nada más noche como un guardia, entonces me tocó a mí bajar al río, porque estábamos muy cerca de un río, a subir agua para hacer la limonada, la panela, a la madrugada, a las 4 de la mañana, que ya se toca la diana. Entonces me tocó a mí bajar al río porque pues era como un turno, era pues uno baja tal día, otro así, por el agua. Entonces sí, entonces me tocó a mí esa noche bajar, y entonces yo sentía como un presentimiento de miedo, algo que me estaba como invadiéndome, y yo decía, oiga, algo está pasando. Y yo pensaba que algunos de mis compañeros se habían bajado por el camino, pues cuando yo bajé por el agua, a hacerme alguna broma o algo. Yo pensaba eso, porque yo sentía como paso detrás de mí, o sea, yo no decía el miedo, que me haya invadido a mí a eso, pero es como una parte, decía, oiga. Y yo llegué al río, pues llené la caneca, porque era una caneca con tapa de esas chiquiticas, la llené, la tapé, y me la eché al hombro otra vez y comencé como a caminar despacio. Pues yo ya tenía permitiendo de que me estaban siguiendo. Y dije, oiga, alguien me está siguiendo o me están observando. Yo decía así, entonces yo comencé yo como a ir para todos los lados, me bajé la caneca del hombro y me coloqué mi fusil pues ya alerta, para si alguna cosa pues comenzar a disparar cuando sea. Entonces yo comenzaba pues a ir como para atrás y a los árboles y sentía como que no sé, como que alguien como que se me ocultaban en los árboles y salían otra vez, pero yo decía, no, pero es que no, yo siento algo malo, ¿qué va a pasar? Y llegué yo y la caneca la coloqué una mano acá y me puse en otra mano. Comencé a caminar despacio para ver cómo se escuchaban los pasos más. Y si eran, porque en el camino donde yo iba, pues eran como muchas hojas, las cuales caían ahí, y entonces era imposible uno no sentir los pasos de la otra persona. Entonces por eso. Entonces llego yo arriba, pues que me dejaron que yo llegara pues arriba al campamento, y yo pues de la caneca como ahí en una parte, yo fui con el comandante. Yo, no, oiga flaco, algo está pasando en ese camino allá, alguien está por allá abajo, ¿qué? Yo, ¿qué por qué? Yo, no sé, me siento como que me estuvieran observando y me estuvieran como siguiéndome, yo no sé. Ese es un miedo, o sea, yo hace tiempo dejé de sentir miedo. Yo así, pues cierto. Y entonces dijo él, vamos a nadar la diana ya. Entonces dijo, pero son apenas las 1:30, ¿cómo va la diana? Y yo, demos la diana y digamos que todo el mundo se pare. ¿Sí? Y pues digamos que ella, pues como alerta roja, y yo, bueno, usted es el que manda. Y entonces me voy por todos los campamentos diciendo, Diana, para que todos se pararan ya, alerta. Y dije, todo el mundo pues alerta que estamos como pues emboscados. Entonces todo el mundo se colocó alerta, se cogió su fusil y todo el mundo fue como al piso. O sea, esa era como la forma más fácil de uno sobrevivir. De una vez uno está en una hamaca, levantarse, coger la bota y su fusil de una vez y es como al piso. No dan una patada porque si las balas pasan no van a coger de uno. Y entonces eso fue lo que pasó. Entonces el flaco dijo, todo el mundo al piso. Y todo el mundo pues estábamos ahí, nosotros todos ahí como 60 hombres. Entonces comenzamos y entonces que alerta ahí como para ver qué pasaba. Y entonces tuvimos como media hora así en el piso esperando a ver y yo ahí frente a flaco ahí. Entonces, flaco, ¿usted cree que yo siento algo también? Y siento que estamos totalmente como rodeados aquí en esta parte, porque estamos como son como montañas, nosotros estamos abajo, justo abajo. Y por eso me quedaba más fácil ir después a mí arriba, hasta el agua. Porque habíamos estado arriba, agua, no, ¿cómo cree? Y entonces pues no, yo también siento también como algo. Y nosotros pues estábamos así cuando nos digo, no flaco, yo tengo mucho miedo, ahora sí me está dando miedo. Yo te que le enseñé, pues me dijo él a mí, yo te que le enseñé, pues, obviamente usted me enseñó a mí que no hay que tener miedo y hay que estar pues preparado para todo. Y que en este grupo uno no sabe cuándo va a morir y eso. Y entonces él dijo, bueno, ¿y entonces por qué está pues con miedo? Si usted sabe que esa es la orden que yo le di.
Sí, pero no sé, sigo con miedo, mano. Yo, o sea, la tenía, yo era tan fiel con él que yo solo lo que vino, yo quiero salirme ya. Una vez pues le dije así, yo me quiero ir para mi casa. Él dijo, ¿para casa? ¿Para dónde va a volver? Para que le peguen allá como estaban pegándole antes. Vuelve a ser un fracasado como era antes, en el caserío. Usted ya no puede mamá volver, si tiene que ir de registro que usted ya murió. Y cuando yo escucho desde arriba para el tiroteo, estábamos así, estábamos nosotros rodeados del ejército ya. Cuando escucho tiroteo, yo no supe qué hacer, porque el flaco me dijo, quédese conmigo. Y yo decía, no, ya que el tiroteo, yo corrí para como a lo más profundo de donde, pues, cuántas veces me han herido y no me he muerto. Es lo que pasa. Pues yo no, yo comencé como a salirme lágrimas. Decía, no, yo estoy muerto. Y pues cuando llegó él me cogió de la cara y me dijo, ay, ¿usted qué es lo que yo lo entrené, le leí todo, felicidad aquí en este grupo? Estoy pensando que se va a morir, que tiene miedo. Eso a mí no me gustan la gente como cobarde. Me comenzó como a decir así. Y entonces yo me sentía mal con lo que ella me estaba como diciendo, que yo era muy cobarde, o sea, muy gallina yo. Pues después de haberme he perdido como su tiempo dándome como entrenamiento, y ahorita yo vengo yo como a llorarle como una niña, pues así, como decía, y a mí como que me comenzó a entrar un calor a la cabeza, y yo decía, no, ni chimba, tiene toda la razón, yo no puedo volver a mi casa a ser un fracasado y a permitir que todo el mundo me odie porque solamente hago travesuras. Y que lo que hago lo hago es como para que los demás me noten que yo estoy ahí y así. Entonces no, chingo, yo no puedo permitir eso. Entonces yo comencé pues, ya ve como a darme también, yo también de cabeza también, y a comenzar a correr con los demás, los compañeros. Pero en esa noche que yo me separé de Flaco como por 20 minutos, me separé yo de él y todavía seguía en el mismo lugar. Ya estaba como muy sangrado, y ya digo, hasta que llegué yo donde estaba el Flaco, ¿está bien? Y yo, no, ya no puedo continuar. Lo siento, pero yo creo que hasta aquí llegó mi fin. Y dije, venga, y entonces me va pues a dejar, no es la promesa que usted me había hecho a mí. Yo, lo siento, pero la única cosa que yo le puedo decir pues a usted es que se entregue. Ya no hay, yo creo que no sobrevivo después de esto. Y yo comencé a hacerle pues algo ahí como ahí, a colocarle un trago por acá arriba, pues amarrar como para que no sacara mucha sangre, pues ya era imposible, ya había botado mucha sangre. Entonces espacio donde estaba sentado él estaba más cubierto de sangre que de agua que estaba acá en ese día también. Yo lo había visto a él como un papá para mí. Me coloqué también como a llorar ahí también con él, a llorarle, o sea, porque daba tantas las cosas que yo había pasado junto con él, man, que la emoción me ganó. Yo me derroté a llorar ahí, me decía, no sea bobo. Él me preguntó a mí que si, porque noto por qué guerreamos, que por qué peleamos. Yo le digo a usted que no peleamos por nada, solamente peleamos para cubrir la espalda a alguien más, que no yo, ¿sí? Y que ahora soy yo el que le pido perdón a usted por haberlo golpeado el día que usted me preguntó a mí eso ahí. Porque yo le pregunté a él que noto por qué peleamos, y lo que me gané fue una aguantada, una que estaba bastante fuerte. Y dije, no, entonces yo dije, no, yo no voy a hacer más esa pregunta a nadie. De pronto, pues crean que yo voy a escapar y entonces mi vida puede peligrar, que es lo que pasaba allá. Y entonces así, entonces me dijo, no, perdóname, pero yo no puedo proteger más. Vaya y entréguese. Mire el momento que usted pueda entregarse y se entregue. Y entonces llegué yo tenía nada más un proveedor que estaba lleno de municiones, yo. Mientras que él tenía como otros dos, pues no le servían a mi fusil, nada más el fusil de él. Y me llevé yo el fusil de él ese día, sin poder, yo era un pleito que yo, pues con un equipaje encima, o sea, con un chaleco. Y con mi fusil mío, pues con era que yo podía nomás. Yo ya cogí otro fusil más que me comenzó a pesar más que mi propia alma. Y decía, no, ahí estoy ya perdido. Y pues yo llegué y comencé como a voltear, porque ese día, me acuerdo esa noche,
eso tiraban hasta la granada, de nosotros como de ellos también. Y ese día iba yo, nada, como la media vuelta, y yo dije, no, pues si se me acaba esto, me escondo y pues si me entrego, era pensar mío. Pero cuando yo me volteo y voy a correr, cuando siento que algo cae ahí a mi lado, ahí, o sea, a mis pies, como a cuántos metros, como de aquella donde estaba, pues donde acá la pared, digo yo a tocar, algo cayó ahí, y cuando siento es que explota, y ¡pum! Y yo caí. O sea, eso me levantó, me tiró por la de lejos, y ahí fue donde yo quedé inconsciente, hasta que me desperté cuando estaba en el helicóptero, que ya me estaba sacando a un batallón. Y entonces el que estaba pues a cargo de ese día de la operación era un teniente, muy buena gente, que yo cuando desperté pues yo dije, pero ¿por qué estoy medio? O sea, yo estaba metido en una bolsa donde tengo los muertos porque iba como de segundo abajo, de arriba para abajo iba como de segundo. Entonces la bolsa mía, yo pego pues el suspiro, cuando ya tomo como la forma como de despertar, entonces la bolsa mía se mueve. Y fue cuando tomaron, solo porque un soldado estaba como pendiente de los muertos que iban ahí. Y entonces él vio como la bolsa mía se movió, pues él fue lo que él dijo, pues no tomó importancia, pero cuando ya se movió como 2 veces, más de 2 veces, ya llegaron y movieron la que estaba como encima de mí y pues me abrieron la bolsa, fue cuando ya todo agitado y pues y aturdido también pues, de nada. Ya eran como qué hora a esa hora, como las 8 de la mañana, ya me sacaban a mí el batallón de Tumaco. Y entonces estuve otra vez todo el día en el batallón, hasta que me di cuenta que me tenían que trasladar a un hospital con seguridad para que no me la pille como a pasar nada. Y entonces así, porque ese día sacaron como a unos de movilizar también jefes de grupo vivos, los cuales se entregaron finalmente. Y entonces los logré ver ahí en el batallón todavía todo el tiempo. Y entonces me sacaron a mí unos hospitales, en los cuales tuve como 15 días, un mes, algo así. Nada me metí en ese hospital. La única visita que yo recibía era nada más del teniente, que siempre iba pues como a pasarme revista. Porque el teniente fue muy amable porque yo la comía en el hospital, no la comía. Eso para mí o sea, yo que vengo de un grupo armado, pues donde comíamos hasta lo que pudiera aparecerse, y vengo yo a la comida del hospital de la critico, que me parecía muy insípida y que yo no como esa comida. Entonces el teniente muy amable mío, entonces siempre que va a visitarme me lleva fruta, o sea, de su casa mismo me trae comida que la mujer preparaba, y la mujer la conocí ya pero hace mucho tiempo. Digamos, yo terminé los últimos meses trabajando en Pensilvania, en la India allá, y uno conocer víctimas de veredas muy retiradas, de sitios muy alejados de Pensilvania, yendo para Polea, a 4 horas del casco urbano, y contarle a uno gente que es que mi hija fue abusada sexualmente por un grupo que llegó allá o que se lo llevaron, lo tiene la guerrilla. Entonces, todas esas situaciones a uno le duelen. No son familiares, son personas que hasta ahora uno las va conociendo en el proceso de la investigación o de la denuncia, pero uno traslada eso como si uno lo estuviera viviendo, y es muy doloroso y se siente uno frustrado en la parte investigativa, el hecho de saber de que lo que uno puede hacer resulta a la postre muy poco, o cuando no se da una respuesta certera a la persona, decirle no, es que esclarecimos, su hijo lo recuperamos, está en tal lado. Es muy, muy complejo, muy difícil. Yo soy de Pensilvania, Carlos. Digamos que igual me vine a vivir a Manizales a los 2 años con toda mi familia de Pensilvania, que está a 3 horas y media. Y a mí, día que le dije a mi papá que había un primo que quería muchísimo, ya murió, estaba cumpliendo años, y él venía, yo le decía a mi papá, ¿por qué no vamos? Y él, no, es que está muy peligroso, eso está, ese tema está, pero no lo entendía muy bien. Y cuando en uno de tantos, en ese entonces, me di cuenta por noticias de que en La Rioja, que es antes de llegar a Pensilvania, yo viví en San Daniel 2-3 años, mi primera novia fue de San Daniel,
Manzanares, La Rioja, Pensilvania, San Daniel. Yo viví en San Daniel y tengo recuerdos de ese. Me parecía increíble que en La Rioja la guerrilla de las FARC estuvieran 5 o 6 días en un retén y mataron a un policía, mataron a la enfermera. Entonces el carro de no sé, de papitas o cosas, lo detuvieron y cuando se sostuvieron en el mercado, el ejército más adelante. Entonces realmente le cogí pavor y estuve muchísimo tiempo sin ir a Pensilvania por el miedo de esas circunstancias. No lo viví en carne propia, digamos que el miedo que tenía, que conocía el territorio y la realidad, era un miedo por noticias. Venga, pero si esto lo hicieron, qué impresión encontrarse uno con estas personas. Me quedó siempre la idea de volver a San Daniel a conocer la primera novia que tuve, acuerdo de ella, pero no dije no, porque después les venga, ¿y dónde se mete? Pues yo preguntaba, y bueno, y después de toda esta barbarie, ¿cómo los persiguen? No, pues es que viven en San Daniel. Y yo, ¿cómo? Sí, ellos se bajan llegan al río y suben y después de eso pregunté y me dijeron que se iban a celebrar a San Daniel. Y yo, ¿a celebrar a San Daniel? Sí, es que la guerrilla vive en San Daniel. Y de ahí pues el temor. Nunca conocí a un guerrillero, nunca los topes de frente con fusil, pero esa fue mi experiencia, y bueno, en muchas otras, porque en Manizales estábamos sitiados, aquí llegando a Cementos Caldas, hacían retén, en el Nevado, el páramo, el frente bolchevique, en el 41 el secuestro era pues, entonces estaba Manizales un poco sitiada, pero lo que más recuerdo era lo que vivía mi familia en Pensilvania y esa angustia de no poder ir. Hubo un momento de quiebre dentro de todo el tema político. Yo creo que fue lo que catapultó a Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, que fue la toma de Arboleda. El 29 de julio de 2000, guerrilleros del Frente José María Córdoba, que dirigía Elda Neyes Mosquera, alias Karina, atacaron con cilindros de gas y un carro bomba el corregimiento de Arboleda, en Pensilvania, Caldas. Ese día 27 policías defendían el pueblo, 14 de ellos y 3 civiles murieron en el ataque de las FARC. El pueblo quedó prácticamente destruido, los familiares de policía y civiles huyeron del pueblo y los que quedaron rogaban porque las FARC no volvieran. Pero sí, muy doloroso, y más que varios de los policías que murieron allá, yo los conocía, yo había laborado con algunos de ellos, entonces ver uno esa situación y ver en realidad los cuerpos, como llegaron tan destrozados, eso es algo que duele en la sangre y en todo el ser. Esa toma de Arboleda golpea mucho el colectivo el pensamiento colectivo de la gente frente a la posición de la guerrilla. Y fue lo que yo sé que muchos, dentro de las discusiones que nosotros tenemos, siempre guardan cuando uno tiene la discusión frente al tema del paramilitarismo. Para esa época, y en esa época, en la estación que yo estaba trabajando, tuve una toma guerrillera, en la estación de policía La Botija. Es la última estación de Caldas bajando a Ir. Era una estación de paso, era una estación que tenía una pésima imagen y el trabajo que se hizo era un trabajo de acercamiento con la comunidad de ese sector, y me habían mandado a mí junto con otro señor suboficial para que comenzáramos a hacer ese acercamiento y de servicio a la comunidad. Y en esa toma de esos días ya habían secuestrado una familia en Santágueda y ya habían hecho varias tomas en Irra y habían hecho unos retenes en ese sector. Esa noche estábamos 4 policías en la estación y el objetivo era volar la interconexión eléctrica que había en esa estación de la Checa. Pero de ahí para adelante, pues la concepción del tema de la toma guerrillera, lo que sucedió, pero uno alcanza a entender que hay intereses superiores al tema ideológico, económicos, claro,
en especial económicos, porque por ejemplo un contratista de Ecopetrol que tiene que reparar la tubería es un contrato sin el pleno de requisitos por una situación de emergencia. Entonces volar una torre es muy lucrativo, una torre eléctrica, volar un tubo es muy lucrativo, volar una estación como la de la Botija era muy lucrativo para los que ostentan el poder económico en el país. ¿Por qué o cómo la guerrilla fijaba ciertos objetivos? Entonces no entendía uno, bueno, ¿por qué objetivo tiene la guerrilla, por ejemplo, tomarse un pueblo como Arboleda, Caldas? ¿Pueblo a quién le interesa? ¿Qué interés electoral, económico reviste una toma en Arboleda? Y me retomó unas palabras del general Paella cuando estábamos en plena guerra con Pablo Escobar, en el año 89-90. Y decía, es que si matan 10 policías le mandamos 20, y si matan 20 mandamos 40, y si matan 40 le mandamos 100. No, porque es que para ellos son cifras. Pues maten 20, maten 40, pues ¿qué tienen? ¿A quién le interesa la estación que queda en Arboleda o por allá en Quintana? A nadie le interesa una estación. Caso muy diferente de los golpes que daba el M-19 en su entonces. Entonces muchas veces, no, es que venimos por el armamento de esos policías. Venimos a robar. ¿Cuál armamento? Por Dios. Si el M-19 cuando quiso armamento fue y se les metió a la casa en el Cantón Norte y se trajo una cantidad de armamento. O sea, el problema no es armamento. Ese momento ya cambió. Y adicional a eso, el componente del narcotráfico, que entró a acabar de enlodar todo el tema que ya teníamos de esos intereses económicos que es el conflicto. Es que el conflicto lo que hace es enriquecer. ¿A quién no le convenía que los expendedores de microtráfico del sector 5 de Pío XII se entregaran y dejaran de vender vicio? ¿Quién se iba a ver perjudicado? Y si capturaran las cabezas que el negocio se acaba, no, el negocio no se acabó, el negocio al otro día tenía que trabajar para sostener la familia y para llevarle plata al que está en la cárcel o para pagar los abogados. O sea, ese negocio detrás de eso hay algo más. En uno de mis turnos de policía me tocó un turno con un policía antiguo, cuando yo estaba muy nuevo. Y ese policía me decía que él estuvo en la toma del Palacio de Justicia. Y me contaba una historia que yo no me creía. Pero haciendo un análisis somero, no me creería que está pues, muy mítico, pero me parecería que estaba en la verdad. Y él me decía, mire, cuando nosotros entramos a la retoma del Palacio de Justicia, la retoma no duró mucho, fue muy corta. Pero nosotros salimos de la escuela de formación, llegamos a crear por primera vez el grupo COPEX, y mientras estuvimos entrenando en la retoma de edificios. Ni jungla, solo la retoma de edificios, 6 meses, y se alargó 2 meses más. Y justo cuando se dio la toma del Palacio de Justicia, justo en ese momento estamos terminando el curso de operaciones especiales. Y había un grupo del ejército y había un grupo de la armada también preparándose para esa toma. Y él me decía, eso ya estaba listo. Los tanques de éter estaban dispuestos dentro del palacio. ¿Cuál era el interés? Echarle candela al archivo. Eso era lo que me contaba el policía, echarle candela a los archivos. Esa parte del perdón es muy personal desde esa perspectiva, desde la misma persona directamente afectada. Yo por el lado mío diría que podría uno decir, sí, ahí debe haber un perdón y de pronto una reconciliación y hasta, no un olvido porque la persona que falleció no se olvida, pero sí una reconciliación y de pronto tratar de superar un poquito el momento trágico. Pero son más llamadas los directos, la sangre directa a ese perdón. Había una viuda de un policía que decía que sí, que ella de algún modo perdonaba, ¿cierto? Pero había otra que recuerdo yo, ella no siente ese sentimiento de perdón porque, entre otras cosas, ella es la esposa del policía que no apareció y hoy en día nunca apareció. Y ella habló con alias Karina en su momento en la entrevista que le hicieron en la Blue Radio con Claudia Gurizati, y después también habló con ella y le escribió, y ella nunca le dio razón del policía. Entonces ella guarda como ese rencor porque nunca pudo tener un duelo, ni sus hijos crecieron, ni pudieron saber del papá. O sea, era la audiencia condenatoria del muchacho, y entonces nos decían el veredicto pues que salía a favor de nosotros como familia, porque
que el muchacho pues había matado uno de nosotros, pues mi hermano. Entonces nos citaron ahí a esa audiencia, no sé qué cosa tan horrible, a mí nunca pero me pareció espantoso, porque pues eso deberían de llamarlo y decirle por allá solito o yo no sé, o notificarle allá en la cárcel. Pero estaba la familia de él y la familia de nosotros. Nosotras somos 7 mujeres. ¿Cuál de todas lloraba más? Somos 7 mujeres y era él el hombre. Entonces mis hermanas todas llenas de odio, porque uno en ese momento el corazón se le daña, se llena de resentimiento y odio, porque uno de mis hermanas decían, es que no mató un perro ni un animal, mató un ser humano, mató a mi hermano. Y la reacción de la cabeza, que debía haber sido la más, pues que nosotros pensábamos que, ay, mi mamá, no. Ella ahí mismo nos gritó, ay, no, qué horrible, qué pesar. Ese muchacho, tantos años por allá, qué tristeza, qué horrible. Es una reacción inesperada. ¿Qué? Nos dejó, yo quedé, yo, pero mamá, digo, no, a mí no me alegra eso, ni se alegren del mal ajeno, eso es pecado, eso qué pesar, ese señor le metió muchos años, mi hijo ya está muerto, ya no lo podemos, ya qué podemos hacer, pero ese muchacho está empezando a vivir. Y entonces que si mi mamá hubiera tenido la oportunidad de decir si lo dejan o no, mi mamá lo deja. Esa parte de un líder religioso solo se puede entender, o sea, digamos, bueno, no lo hablemos como líder religioso, sino que la parte espiritual, Dios es universal, entonces cualquier líder de un grupo religioso, ¿qué debe hacer? Pues tomar esa parte, digamos que bíblica, de que nos enseñó el Señor Jesucristo. Y entonces él nunca estuvo con un solo grupo. Si uno va y lee la Biblia, él le predicaba a todo el mundo, él le hablaba a todo el mundo. Entonces no era, en esa época también que habían que saduceos, que filisteos, que bueno, una cantidad de grupos, como los hay ahora. Pero él no le predicaba a todos, y él le enseñaba a todos. ¿Qué debe hacer un líder religioso? Desde la parte espiritual, digamos que dar ese apoyo con la palabra, que todos somos seres humanos, que todos somos iguales, que todos tenemos derechos, tenemos deberes, pero también que tenemos derechos, y que todos merecemos ser escuchados, que todos merecemos ser perdonados, y que el perdón es la base de poder hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Y empezamos a hacer el ejercicio de conformarnos como sociedad, de empezar a hacer dinámicas productivas, pero dinámicas productivas que al mismo tiempo son propositivas en el territorio. Los únicos en el departamento del Caquetá en el año 2018 que sacaron productos agrícolas en toneladas fuimos nosotros. Y no es irónico un departamento rural como el Caquetá en un 80%, y que el único que saque producto agrícola en un año como el 2018 sea la FARC, que está haciendo un proceso de reincorporación con bolsillo propio. Es una vaina irónica. Entonces innovamos con el tema de las piñas, innovamos con el tema de las geomembranas y los peces, estamos innovando con el tema de los policultivos, que caña, que maíz, que frijol, que no sé qué, que sí sé cuándo, porque han habido unas políticas públicas en este departamento que le han dicho a la gente que Caquetá no sirve para agricultura. Quiere decir que solamente sirve para ganadería, y la ganadería también sirve para la minería sirve para la explotación de los hidrocarburos, y pare de contar. Esa es la misión fundamental que le han dado, y que desafortunadamente desde la ley lo han vuelto así. Caquetá ya no es región amazónica. Hay un decreto del Congreso, Honorable Congreso de la República, que saca el Caquetá de la región amazónica. Pues es que yo pienso que todos somos Colombia, todos vienen de una familia colombiana. Entonces, así como uno sufre por un hijo, nadie es solo. Todos tienen que tener una persona a la que le duela. Por más malo, por más perverso que sea la persona, tiene una madre, un hermano, un tío, un hijo, alguien al que le duele esa persona. Mi compañero es un muchacho indígena, NASA, también es combatiente,
Entonces, pues no ha sido mucho la diferencia, porque al contrario nos unen los recuerdos de lo vivido allá. Bueno, tenemos algo en común, o sea, que fue ese pasado que tuvimos, y ahorita pues este presente intentando pensarnos a ver qué vamos a hacer. Proyectamos a traer 30 artistas y terminamos con 40 artistas. Y o sea, esto tiene algo particular de que más que ser que hablar de un festival de graffiti, es una semana cultural o de diálogo, de reconciliación, tiene una cantidad de aspectos muy positivos, porque siempre lo hemos hecho invitando a una cantidad de sectores, no solo que vengan los artistas a echar pintura y listo, que eso quede ahí, sino que siempre abrimos espacios de diálogo, de sentarnos a hablar, y hemos invitado en todos las comunidades, pero también hemos invitado a varias universidades, varios sectores. Y empezamos aquí a hacer un plan piloto o un prototipo de sociedad. Y ha sido un plan piloto o un prototipo de sociedad que se ha ido formulando en muchos ejercicios asamblearios, que se ha ido fortaleciendo en el intercambio de experiencias con personas como ustedes, como esos 120 estudiantes que andan por ahí preguntando, y de pronto uno dice, bueno, ¿y por qué no tienen aquí tal cosa? Y yo, ¿verdad? ¿Y por qué no tenemos tal cosa? Entonces no solamente nos sentimos orgullosos diciéndole, mire todo lo que hemos hecho en medio de tantas adversidades, sino que también estamos haciendo un ejercicio de retroalimentación. Y aquí empezamos a construir una nueva faceta, que es la que nos lleva a decir si es posible replantear a Colombia. Colombia, para mí, yo lo he dicho, Colombia para el mundo es como lo que le he dicho a mucha gente, lo que es para mí Manizales para Colombia. Para mí Manizales es la luz del mundo. Yo creo que Colombia puede ser la país luz del mundo, el ejemplo a seguir. Así lo veo yo. Estoy enamorado de esta tierra. Yo a veces creo que nos falta entender una pequeña circunstancias de Manizales. Les voy a decir una locura, pero así lo pienso. Yo creo que desde Manizales podemos transformar el mundo. Creo que es una ciudad donde podríamos demostrar fácilmente cómo se puede vivir en una sociedad exitosa, respetuosa, feliz, donde no entiendo qué nos está haciendo falta, más tecnología. Yo no entiendo, si llegan, bienvenidos, pero yo creo que lo que hoy tenemos nos permitiría llegar a la sociedad ideal, siento yo, Manizales. Me gustaría algún día que Manizales terminara siendo un ejercicio de una sociedad que termine siendo ejemplo para las otras, que pueda transformar Colombia. Y yo siento que Colombia, lo que siento, me disculpan si eso ya es soñar mucho, pero yo sí creo que Colombia puede ser luz para el mundo. Así veo yo a Colombia. Para mí significa Colombia un país muy hermoso para mí, porque me ha dejado llegar hasta la edad en que estoy, pero en mucho trabajo, en muchos sufrimientos. Y eso me significa para mí, trabajos y sufrimientos. Y ya no voy a tener paz en la edad que estoy. No tengo casa de propiedad, siempre pensando, la que trabaja para pagar el arrendo vive enferma. Ya tiene que vendarse los pies para poder irse a trabajar, porque está así del flevite. Apenas se den cuenta que ella ya está enferma, por aquí que es más derecho, váyase. Sin pensión, sin casa, ya sin trabajo. Entonces, ¿qué va a ser la vida de nosotros? ¿Sí ve? No hay paz. Si la misma comunidad en que estamos no nos brinda paz, mucho menos los demás. Colombia, montañas, y ríos, naturaleza, diversidad de culturas, eso. Mi Colombia, para mí, significa una
una buena pues alegría, paz, compartir acá con los que realmente conozco ahora, una felicidad absoluta, llegar acá y compartir, trabajar en lo que yo me gusta trabajar. Mi país lindo, es muy lindo a pesar de todo. Es un país lleno de muchas cosas, de muchas riquezas, pero tristemente lo estamos destruyendo y para mí significa Colombia como esa fruta que todo el mundo quiere comer, porque yo sé que en un futuro mucha gente va a querer venir acá a nutrirse de lo que nosotros tenemos, y si nosotros no la cultivamos y no la conservamos, se nos está dañando. Sí, así lo veo. Ay, Colombia, el mejor vividero. Para mí Colombia es lo mejor. A mí me dicen, mire, vámonos para España, y yo lo pienso. Es que Colombia tiene todo, Colombia es espectacular. Tiene tantas cosas buenas que mire que recibieron prácticamente otro país. Recibimos Venezuela. Entonces Colombia es el mejor vividero que puede haber. Colombia significa lo que somos, lo que sentimos. Cuando llega una cantidad de venezolanos acá en búsqueda de oportunidades o huyendo a lo que hubieran huido y llegan acá, yo no me pongo en la posición de ellos. Yo me imagino yo huyendo de Colombia y estar en otro país como mendigando, como esperando a la caridad, sabiendo que esto es lo mío. Colombia es como esa masa con la cual nosotros podemos hacer porque somos colombianos, porque tenemos ese sentido de pertenencia, a pesar de que todo esté vendido, pero aún así seguimos diciendo que somos colombianos y que como colombianos podemos alzar la voz y no somos extranjeros en otra tierra donde estamos pegados de la caridad, no, y donde podemos exigir los derechos porque somos dueños de ella. Para mí eso es Colombia, como nuestro patrimonio más grande, patrimonio suyo, el de todos, pero... Pues Colombia, un país en el que vivimos, una nación muy bonita, muy llena de biodiversidad, pero con muchas dificultades y muy difícil de comprenderla. Colombia para mí es un país hermoso, es total... Es una cultura de paisajes, es vivir en eso es algo que no tendría, es belleza, es cultura, es paisaje, es todo. Pero también tiene su parte de lágrimas, su parte de tristeza, ¿cierto? Pero en sí, lo hermoso que es este país es envidiable por muchos otros. Aquí existe mucha cultura, diversidad de culturas, tenemos diversidad de climas, tenemos, como decía yo a muchas personas, que aquí tenemos todo lo que es la alimentación, lo que se produce, y quienes han tenido la oportunidad de viajar a otros países y cuentan, en realidad no consigue una cosa a la otra, aquí las frutas, y aquí lo tenemos todo. Pues Colombia es un país maravilloso a pesar de todas las dificultades. Es aquí donde digamos que Dios nos puso a vivir y por estar aquí pues digamos que debemos luchar para que este país mejore desde cualquier área donde estemos desarrollando nuestras actividades. Cada uno debe hacerlo de la manera mejor posible y que en cada una de las áreas que nos desempeñamos que lo hagamos bien, con honestidad y con responsabilidad. Y si cada uno de nosotros pensáramos así, cada uno de los que vivimos en este país pensáramos de esa manera, las cosas serían diferentes. Hay dos maneras de interpretar uno a Colombia, ¿no? Colombia es la suma de una innumerable cantidad de expresiones que hay.
desde los Nucamacu que viven nómadas allá en las selvas de la Amazonía, hasta los que viven allá en la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada pueblo, cada cultura tiene su propia cosmovisión, como se dice actualmente. Y realmente Colombia debería ser la capacidad de articularlos a todos en un estado de armonía. Realmente eso deberíamos ser, hablando como con el deseo. Pero en la práctica Colombia se ha caracterizado por ser un país supremamente contradictorio. Un país donde el plebiscito por la paz se vota no. Un país donde en una segunda vuelta presidencial, pues no porque el otro haya sido Petro, pero terminamos votando por los que están formulando volver trizas el acuerdo y duramos 4 años dándole golpe de pecho preguntando qué pasa con este país. Entonces Colombia tiene sus cosas mágicas, pero tiene sus cosas trágicas. El Caquetá está abriendo las puertas a hacer un botín del turismo a nivel mundial, pero antes de llegar el turismo ya llegaron los proyectos mineroenergéticos. Entonces Colombia es algo así como agridulce, que tiene sus partes dulces y tiene sus partes amargas, y si no sabe uno combinar eso se puede tornar algo más bien como desagradable. Por eso hablar de Colombia no es de la efusividad, es todo un dilema. No puede sentirse uno orgulloso ser de un país donde tenemos quizá la diáspora más grande de desplazados internos en el mundo. Estamos hablando de 8 millones de personas. No me puedo yo sentir orgulloso y pararme firme y escuchar el himno en cabeza de la banda marcial del Ejército de Colombia cuando no han hecho claridad de qué pasó con esos 10.000 jóvenes que fueron asesinados. Que eso necesitaría un cementerio, yo creo, 50 veces más grande el de Montañita para enterrar a esos 10.000 jóvenes. Entonces tenemos cosas muy hermosas, mujeres, riquezas, paisajes, culturas, comida, un montón de cosas, pero desafortunadamente también tenemos un legado de lastres muy feos, muy amargos, que si no logramos corregirlo sobre la marcha, Colombia de pronto de aquí a unos años no sea más que un experimento de sociedad que fracaso. Aunque también soy consciente de todo lo que se ha ganado a la fecha de hoy. Y ha sido una lucha y el sacrificio de muchos muertos de acá para atrás. Llegar hasta el punto de hoy, tampoco soy tan negativo porque me tocó ver y vivir otra Colombia completamente irracional. En este momento estamos en una Colombia diferente. Y seguimos en la lucha. Yo sé que hay mucha gente que está trabajando muy duro para que esto cambie. Y aplaudo y reconozco y seríamos desagradecidos en desconocer lo que tenemos hoy y en todos los sacrificios que ha habido de aquí para atrás para que esto sea lo que es hoy. Costó mucho y tampoco se puede dejar tirado porque costó mucho. Vamos Colombia, que la guerra está pasando. Hay muchos pueblos que de paz están hablando. Es una herencia que ya estamos cambiando para el futuro de los niños que están llegando. Vamos Colombia, que la guerra está pasando. Hay muchos pueblos que de paz están hablando. Es una herencia que ya estamos cambiando para el futuro de los niños que están llegando. Somos más y queremos la paz, no más violencia, le vamos a gritar al extraño y a la comunidad que con armas quiere enseñar a vivir en un miedo abismal implantado en el corazón de muchas familias. No te dejes, tienes que soñar y creer que la paz llegará. Somos hijos de la tierra, somos hijos de la paz. No queremos violencias, buscamos libertad. Somos hijos de la tierra, somos hijos de la paz. No queremos violencia, buscamos libertad. Nuestros campos de siembra han cambiado, antes del campesino y ahora del Estado. Restitución de tierras prometen a la gente, muchos que llegaron encontraron fue la muerte. No queremos que se burlen de mi gente, antes de su llegada ellos ya eran fuertes. No queremos más procesos incoherentes, queremos que le cumplan al pueblo doliente. Y esto es Fuego en el Aire,
haciendo un llamado al que cree en la paz y también al que no quiere cesar la violencia. Somos hijos de la tierra, somos hijos de la paz, no queremos violencias, buscamos libertad. Somos hijos de la tierra, somos hijos de la paz, no queremos violencia, buscamos libertad.